Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una historia trágica y sangrienta de nuestro país, una efeméride que, a pesar de ser clave, ha quedado casi en el olvido. Esto quizás se deba a que fue más importante la vida del personaje que el mismo hecho de su muerte, pero lo cierto es que una cosa no se puede entender sin la otra. Hoy vamos a cambiar eso hablando de la historia de Justo José de Urquiza y de cómo y por qué murió. El 11 de abril de 1870, ya entrada la noche, una partida de alrededor de 50 hombres armados irrumpió repentinamente en el Palacio de San José, situado en Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Esta inmensa mansión, que cuenta con varios patios, más de 38 habitaciones, 2 palomares, una capilla, innumerables lujos, hasta un lago artificial, y que hoy es preservada como un monumento histórico nacional, fue en su momento la residencia del general Justo José de Urquiza, quien era el gobernador de Entre Ríos. Al momento del arribo de la partida, la cual irrumpió por la puerta trasera, el general y sus hombres se encontraban en el frente del palacio. Las intenciones de los invasores eran claras y sus gritos los delataban: muera el tirano y traidor Urquiza, viva el general López Jordán. El gobernador, comprendiendo la situación, se apresuró hacia su dormitorio. Vienen a matarme, le dijo su esposa, Dolores Costa, al momento que le pedía un arma. Una vez armado, intentó vanamente defenderse, viéndose sobrepasado por la cantidad de enemigos a los que se enfrentaba. El general recibió un disparo en la mejilla izquierda, en la cual un diente de oro absorbió el impacto y, de milagro, no murió. Hoy en día, es posible ver su sangre en las puertas y paredes de la residencia. Sin embargo, tal vez cabría decir que esto fue un gran infortunio, ya que, comparado a lo que le iba a suceder a continuación, morir hubiera sido lo mejor. Inconsciente por su herida, Urquiza fue arrastrado por sus 2 hijas mayores, niñas de 17 y 16 años, y es en sus brazos indefensos en donde finalmente el gran caudillo es muerto a puñaladas por Nicomedes Coronel, el mayordomo de una de las estancias de Urquiza en San Pedro. Los asesinos, dueños de la situación y sin temor de una represalia inmediata, se quedaron hasta altas horas de la noche. Según las declaraciones de José Mosqueira, uno de los perpetradores, tras esto la partida se dirigió primero hacia Concepción del Uruguay y luego hacia Arroyo Molino, donde finalmente se encontraron con López Jordán, el autor intelectual del crimen. En efecto, Ricardo Ramón López Jordán, militar y caudillo entrerriano, fue quien organizó esta sangrienta expedición, además del asesinato de otros 2 hijos de Urquiza. Sin embargo, sus órdenes en cuanto a la persona de Urquiza era que se lo tomase y se lo llevaran a su presencia. Aunque López Jordán intentó desconectarse de los hechos, diciendo que él no había tenido nada que ver, el vulgo lo identificó rápidamente como el instigador del crimen. Pese a que todos sabían quiénes eran los responsables, el general no recibió una justicia inmediata debido a que advino en la provincia una ola antiurquicista y López Jordán fue elegido gobernador de Entre Ríos el 14 de abril, suceso que llevaría a numerosos levantamientos e intervenciones militares del presidente Sarmiento. Pero, ¿quién fue Urquiza? Además de haber sido un militar federal y republicano, gobernador de Entre Ríos, primer presidente constitucional, gran hacendado y propietario de uno de los saladeros más grandes de la época, padre de 23 hijos reconocidos, aunque las leyendas entrerrianas dicen que eran más de 100, vencedor de Rosas en Caseros, vencedor de Cepeda, sobre todo, Urquiza fue un actor social cuyo accionar llevó a la Argentina por la vía de la unidad nacional. A continuación, se seguirá una lectura del libro de Manuel E. Macchi, titulado Urquiza, última etapa. Este es un libro algo antiguo, pero cuyas conclusiones están ampliamente sostenidas por una gran comprensión de los contextos sociopolíticos de la época y por un amplio repertorio de fuentes consultadas. Según Macchi, es esta incesante búsqueda de la unidad nacional la cual llevó al hecho trágico del 11 de abril de 1870. La alta política por la que optó el general fue incomprendida por el pueblo federal. Si bien Urquiza construyó con mucho esfuerzo una gran reputación y autoridad, un resentimiento cada vez más creciente comenzó a generarse en las propias filas del partido tras la batalla de Cepeda y el sucesivo pacto de San José de Flores. A los ojos del caudillo, la continuidad de las hostilidades contra Buenos Aires resultaba infértil. La negociación y la unidad era lo que debía alcanzarse a toda costa, pero Pavón fue, sobre todo, un antes y un después en la desvinculación de Urquiza con su pueblo. En efecto, en esa batalla el entrerriano optó por retirar a sus ejércitos triunfantes del campo de batalla, cediendo la victoria a los liberales de Buenos Aires, liderados por Mitre. Según el propio Urquiza, él tomó esta decisión, comprometiendo su gloria, bienestar y su propia vida, ya que sus objetivos fueron, sobre todo, la unidad y la pacificación de la nación. Esto era lo necesario para lograr la paz, ya que así se evitarían las calamidades de una perpetua guerra y porque este sacrificio era obligatorio para el provenir de una gran nación. La opinión pública, tanto dentro como fuera de Entre Ríos, fue paulatinamente tornándose hostil hacia Urquiza en un contexto en el que el caudillo practicó una política leal y de apoyo con Mitre y posteriormente con Sarmiento. El pueblo consideraba que se había entregado a sus antiguos enemigos.
Urquiza, sin embargo, conocía la opinión de su pueblo y actuaba por la paz y la unidad nacional. La creciente rivalidad con Buenos Aires y las decisiones difíciles de Urquiza hicieron que muchos de sus propios seguidores no pudieran entender sus objetivos de unidad nacional. Fue más fácil, y corresponde más a la pasión del momento, interpretarla como la causa de un traidor y vencido. Por último, cabría considerar distintos procesos que finalizaron de movilizar la opinión pública en contra del caudillo. En cuanto a los apoyos a las revoluciones en la banda oriental y la entrada en la guerra del Paraguay, Urquiza siguió adelante contrario a su propio parecer, el cual era el mismo que el del pueblo. Esto quiere decir que si apoyó el Partido Rojo en la banda oriental e intervino en la guerra de la Triple Alianza, no fue porque quisiera, sino porque la coyuntura política del país lo empujaba hacia ello. Asimismo, el no apoyo a los movimientos revolucionarios del país, como el de Simón Luengo en Córdoba, hicieron que el general se ganase numerosos enemigos internos. En este caso, Urquiza no dio su ayuda a estos movimientos ya que prefirió preservar el orden y la paz y porque la guerra con el Paraguay era la prioridad política y militar. Llegados a este punto, solo cabría preguntarnos, ¿cómo termina esta historia? ¿Qué fue de los culpables? Si bien la mayoría de los hombres de la partida del 11 de abril quedaron impunes, López Jordán, el autor intelectual del crimen, no escapó del destino trágico que él mismo había orquestado. Tras un largo exilio en el exterior, López Jordán pudo regresar al país. Pero el 22 de junio de 1889, en la ciudad de Buenos Aires, él fue asesinado por Aurelio Casas, quien comunicó que con su accionar vengaba a su padre, el cual fue asesinado en la rebelión jordanista, y también vengaba la muerte del justo José de Urquiza. En resumen, el 11 de abril de 1870 marcó el trágico final de un hombre que, fiel a sus ideales de construir la nacionalidad, pagó con su vida el precio de ser incomprendido por su propio pueblo. Para muchos, Urquiza sigue siendo un héroe, pero para otros, un traidor. ¿Y vos? ¿Qué opinás? ¿Era Urquiza un héroe incomprendido o un traidor que pagó las consecuencias de sus decisiones? ¿Conocías este hecho tan importante en nuestra historia patria? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué pensás. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. En el taller de las efemérides siempre tenemos más historias que te van a sorprender. Hasta la próxima.